¿Qué tal, mis queridos hermanos, amigos? Dios les bendiga. Nuevamente Dios nos da esa oportunidad de podernos encontrar con un tema que siempre nos atrae, nos despierta la curiosidad y los sentidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de ahora es: el pecado es la perdición del hombre, si no es tratado desde luego a tiempo, ¿no? Porque si lo tratamos a tiempo, nos salvamos; si no, vienen las consecuencias. Desde que el pecado entró al mundo por un hombre que dudó y desconfió de Dios, y ustedes saben a cuál me refiero, ¿no es cierto? Adán. Desde que el pecado entró al mundo por un hombre, no ha hecho más que bloquear su voluntad, haciéndole tan vulnerable, corrompiendo su mente y su alma, ya que lo lleva cautivo sin poderse librar a sí mismo. El hombre no puede librarse del pecado por sí mismo, porque el pecado tiene el poder devastador de denigrar a la humanidad. El pecado es un tirano cruel que le esclaviza al hombre, como por ejemplo la droga, el alcohol, el sexo, el dinero mal habido, todo eso, o el amor al dinero, le extravía al hombre y cae en el pecado. El pecado daña a las personas completamente. El pecado profana la conciencia, contamina los afectos y envanece la voluntad. El pecado es un cáncer, una lepra que va destruyendo la vida, a igual que una gangrena incurable. El pecado es el amo más cruel y más vil, que denigra a la persona lanzándola al piso de la inmoralidad sin que pueda recuperarse por sí mismo. Por mencionar algún ejemplo o algunos ejemplos, mis queridos hermanos y amigos, tal vez ustedes han visto pues cómo destruye el pecado. Se han dado cuenta que qué poder tan destructor tiene el pecado. Tan destructor es, por ejemplo, el engaño, la mentira, la hipocresía, la traición, el adulterio. El hombre o la mujer que peca contra este mandamiento, el último del adulterio, ofende a Dios, ofende al hogar, ofende a su esposa o a su esposo, a sus hijos, defrauda a la familia, a los parientes, a los amigos. Y si es un cristiano o cristiana, defrauda a Dios, defrauda a la iglesia, defrauda a los hermanos. Es desastroso, tremendo. Además dice la palabra de Dios que el que comete este pecado de adulterio defrauda su alma, su propia vida. Qué triste es. Allá en Proverbios 8, 35, 36. Este pecado de adulterio, uno de los más devastadores que otros, porque tiene consecuencias desastrosas. Consecuencias por este acto inmoral. Es ahí cuando el hogar tambalea, se desintegra, porque viene la separación y el divorcio. Perdón.
Y los hijos no saben con quién irse, si con el padre o con la madre. Esto, si no desencadena este problema tan grande en un crimen pasional, o femicidio o suicidio, que sería más trágico todavía. Por otra parte, ¿han visto a un borrachito o a un drogadito tirado por la calle? ¿Lo han visto? Esto es lo que hace el pecado. Sea pobre o sea rico. Defrauda a Dios aquella persona. Defrauda a su creador. Ha visto asimismo a los ladrones, a los delincuentes, a los estafadores, a los asaltantes, a los sicarios, a los matones, asesinos, a las prostitutas, homosexuales, traficantes de drogas, etc., que a la final del pecado le hacen huir de la sociedad. Esta pobre gente. Y le hace huir de sí mismo, acusado por la conciencia. Y siempre anda escondiéndose, huyendo, sin que nadie le persiga. Y jamás tiene paz. Y ya lo dijo el Señor, no hay paz para con el impío en Isaías 57:21. Ahora, ¿qué es el pecado propiamente? El pecado es iniquidad, maldad, ofensa, perversidad, transgresión de la ley, desobediencia de los mandamientos. Luego solo Dios puede perdonar los pecados del hombre por su gracia y su misericordia. Pero si nosotros reconocemos nuestro pecado y vamos a Él arrepentidos a pedirle perdón, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Porque si no nos constituimos en esclavos del pecado. Y no quiere el Señor que sigamos siendo esclavos del pecado. Como nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8 dice, el verso 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Solo Cristo puede librar. De lo contrario, el hombre es esclavo del pecado. Pero Dios quiere librarnos. Y para llegar a ser libres, tenemos que venir a Cristo. Tenemos que venir a Jesús. Tenemos que venir en arrepentimiento. Y para esto, quien nos va a ayudar bastante es el gran rey David, que también fue un pecador, pero vino a Cristo arrepentido. En el Salmo 51 dice, y usted si quiere, si está mirando este video, si quiere reconciliarse con Dios, para ya no seguir siendo esclavo de su pecado, también puede sacar su Biblia y acompañarme en esta lectura. El Salmo 51, del 1 al 10 versículos, dice la palabra de Dios. Una vez que uno reconoce el pecado que ha cometido, podemos decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque el hombre es rebelde desde el vientre de su madre. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Así tenemos que orarle al Señor, pero arrepentidos. Porque yo reconozco, eso es lo que le gusta al Señor.
que reconozcamos que somos malos pecadores, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Tenemos que decirle a Dios, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado se ha transmitido de generación en generación desde Adán hasta ahora. Por eso dicen, pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Reconocer, venir a pedir perdón arrepentido, eso es sabio, eso es sabiduría, para ya no ser más esclavo del pecado ni servir al pecado, cualquiera que sea. Purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame, ahora podemos decir, con la sangre preciosa de Cristo. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¡Qué hermoso! Hazme oír gozo y alegría, porque un pecador no tiene gozo y alegría legítima, sino solamente fingida, la alegría y el gozo. Dice la palabra de Dios que el impío, el pecador, está en grandes risotadas por cualquier chiste o lo que sea, pero su corazón está triste. Es decir, creo que les dije mal, que la persona está con gozo y alegría, pero superficialmente, pero su corazón está triste. Nunca tiene esa legítima alegría. Pero viniendo a Cristo, entonces Él nos da, como lo está pidiendo el salmista, hazme oír gozo y alegría, pero legítima, de corazón, y se recrearán los huesos que has abatido, porque hasta los huesos cala la maldad. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Así dijo el gran rey David, de rodillas pidiendo perdón a Dios por su pecado. Y por último dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque todos tenemos, dice la palabra de Dios, un corazón engañoso y perverso. Y solo Cristo puede limpiarnos. Y Jesucristo dijo una vez en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Qué hermoso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo, que entra a morar en nosotros el momento que nosotros nos arrepentimos y le recibimos a Jesucristo como nuestro bendito Salvador. En ese momento se opera ese gran milagro de pasar de la muerte a la vida. Es hermoso de ser limpios y perdonados. Bendito sea el Señor, porque la bendita sangre de Cristo nos lava. Dice en 1 de Pedro 3, 18 la palabra del Señor. 1 de Pedro 3, 18. Dice un solo versículo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del hombre, el justo por los injustos. El justo Dios, Jesucristo, fue a morir por nosotros los injustos. El justo paga por los pecadores para llevarnos a Dios, siendo a la verdad que estábamos muertos
pero ahora vivificamos espiritualmente en el Espíritu, bendito Dios. Y en Romanos también nos dice, capítulo 5, el libro de Romanos, capítulo 5, del 8 al 11 dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por usted y por mí. Siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Hay esperanza, todavía podemos ser rescatados por el Señor, bendito Dios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que viene pronto. La ira de Dios sobre las personas que rechazan al Hijo de Dios, que rechazan la salvación de Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, somos enemigos si es que hemos rechazado a Dios y no andamos en sus leyes. Pero cuando Él vino y nos reconcilió por medio de su Hijo, Dios nos reconcilió con Dios por la muerte de su Hijo amado Jesús. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por la vida que Dios puso por nosotros. Bendito sea el Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, de volvernos nuevamente al nuestro Creador. Eso es hermoso. Y por último, mis amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, solo un versículo, nos habla también su santa palabra. En el libro de Apocalipsis capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Dice, y el verso es el 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque Él es el que resucitó primero para nunca morir. Bendito sea el Señor. Y Él, soberano de los reyes de la tierra, es Jesucristo, al que nos amó, a usted y a mí, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, porque llegó la salvación para usted y para mí, que hemos venido arrepentidos a Él. Bendito Padre Celestial, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque todavía están los brazos abiertos para el hombre pecador, para ya no seguir siendo esclavos del pecado. Gracias, Señor, por venir a liberarnos, por dar tu vida, por morir el justo por los injustos. Gracias, bendito Padre, Señor, en esta hora que el pecado se va multiplicando más y más. Eso es una gran señal que tú vienes pronto a redimir a tu pueblo, a tu iglesia que te espera, bendito Dios. Gracias que todos los creyentes o todos tus hijos tenemos a Cristo en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Pero hay una segunda venida que nos habla la palabra de Dios para llevar a tu iglesia hacia el cielo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo, bendice a todos mis amados hermanos, hermanas, amigos, familiares, vecinos y todos los que estén
viendo este video. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.